Busquemos en nuestras Biblias. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 5. Hoy continuamos con soteriología, con el estudio de la salvación. Y hoy vamos a tocar un tema que he titulado la santificación. Hoy vamos a hablar acerca de la santificación. Para eso vamos a leer Segunda de Crónicas 29, versículo 5. Dice: y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Te damos gracias, Padre amado, por este tiempo que tú nos has regalado como congregación, por este tiempo de alabanza, de adoración a ti, Señor, en donde podemos disfrutar de tu presencia, pero también de tu palabra, de esta palabra que hoy tú nos traes. Te pedimos, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros, que seas tú tocando, ministrando nuestros corazones. Que no sean mis palabras, sino las tuyas, amado Rey, para este pueblo. Porque te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén y amén. Hemos estado hablando acerca de la salvación, de todos los aspectos que conllevan a la salvación. Hemos hablado de la fe, del arrepentimiento, de la regeneración o del nuevo nacimiento. Y hemos visto que la salvación es un regalo de Dios al hombre, que Dios da gratuitamente, es por gracia, y que lo recibimos por medio de la fe en Jesucristo. Y no solamente es creer en Jesucristo, en su obra salvadora, en su mensaje, sino también arrepentirse, es decir, cambiar de mente, cambiar de manera de pensar y entender quiénes somos nosotros realmente. Nosotros somos hombres pecadores que merecemos el infierno, pero por la gracia de Dios hemos sido salvados por la obra que Cristo hizo en esa cruz. Y esto hay que entenderlo muy bien. Entonces, en el momento en que nosotros creímos en el Evangelio de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que Él resucitó al tercer día de entre los muertos según las Escrituras, en ese momento, cuando creímos, habiendo oído el mensaje de salvación, en ese momento nacemos de nuevo, somos regenerados, somos una nueva criatura. Pero ahí no acaba todo en el nuevo nacimiento, no. De ahí comienza, una vez que la persona nace de nuevo, es regenerada, comienza en un proceso, lo que se llama en teología, de santificación. Y de eso es que vamos a hablar en esta noche, acerca de la santificación. ¿Qué significa esto? La santificación. Si bien es que la salvación no es por obras, una vez que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, una vez que somos salvos, debemos, como producto de esa salvación, generar buenas obras. Nuestra vida tiene que ser transformada, cambiada. No podemos seguir siendo los mismos. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Una vez que una persona es regenerada, esa persona empieza dentro de un proceso de transformación interna, de transformación de su mente, de su corazón. Y miramos nosotros desde el Antiguo Testamento, en este pasaje de Segunda de Crónicas 29:5, que Dios habla acerca de esto, de la santificación. ¿Y qué dice aquí Jehová en este pasaje en 2 Crónicas 29, versículo 5? Y les dijo:
oídme, levitas. ¿Está hablando a quiénes? A los que estaban en el servicio a Dios. Los levitas, esa clase sacerdotal que se dedicaban al servicio a Dios. A ellos les está diciendo: oídme, levitas, santificaos. Mire esta orden, ¿sí? Santificaos ahora y santificar la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Sacad del santuario la inmundicia. Desde el Antiguo Testamento miramos nosotros este concepto de santificación, que es el mismo concepto para el Nuevo Testamento. No ha cambiado. Dios es un Dios santo, y como es un Dios santo, Él quiere que sus hijos, es decir, nosotros, su pueblo, ahora que nosotros somos esos levitas, porque ahora somos todos bajo el nuevo pacto sacerdotes, pero ya no del orden arónico, sino del orden de Melquisedec, en el libro de Hebreos. Todos estamos para servir al Dios vivo. Y esta orden que Dios le dio a los levitas en el Antiguo Testamento, esa misma orden aplica para nosotros bajo el nuevo pacto, porque todos nosotros somos ahora sacerdotes del nuevo pacto, somos esos levitas. Por eso debemos santificarnos. Dice: oídme, levitas, santificaos ahora. O sea, no es mañana, no, mañana o pasado mañana, cuando ya yo sea más viejo. No, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. En el Antiguo Testamento, la casa de Jehová era un lugar físico, era el tabernáculo de Moisés, que se dividía en tres partes. Estaba el patio, el lugar santo y el lugar santísimo, en donde estaba el arca del pacto y moraba la misma presencia del Señor. Esa era la casa de Jehová, donde habitaba el Señor. En el Antiguo Testamento, Dios quiso siempre habitar en medio de su pueblo. Pero ahora, en el nuevo pacto, la Biblia nos enseña en 1 Corintios 6 que nosotros somos ese templo. O sea, ahora no somos solamente sacerdotes, levitas, todos los que hemos creído en el Señor, sino que también somos templo del Espíritu. Y Dios demanda, como sacerdote y templos de Él, que nos santifiquemos. Mire, hay que entender lo siguiente, hermanos. Desde el momento de nuestra conversión, el Espíritu Santo hace morada en cada uno de nosotros. Ya no es ahí en el arca, en el lugar santísimo, sino que ahora dentro de nosotros habita el Espíritu de Dios, Dios mismo habitando en cada uno de nosotros, imagínense. Por eso es tan importante este concepto de la santificación. Santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Nosotros debemos sacar de nosotros, ¿qué cosa? Todo lo inmundo, es decir, todo lo sucio. Y en eso consiste el proceso de santificación. En el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza por santo es la palabra agios, que significa algo consagrado, apartado para Dios. Pero por otro lado, también significa algo que se aparta del pecado. Es decir, cuando la Biblia nos habla que debemos santificarnos, nos está diciendo que debemos apartarnos del pecado, porque hemos sido consagrados para Él. Hemos sido apartados para Él. Mire que la palabra iglesia en el griego es la palabra
eclesia, que significa sal afuera. Sal afuera. Es decir, Dios nos ha mandado a salir fuera del mundo. No para que nos vayamos a un convento, como las monjitas o los monjes, ¿cierto? Como lo hacen los ascetas, lo que se llama el ascetismo. Eso es una interpretación equivocada de lo que es santificación. Dios no nos dijo, apártense del mundo en el sentido físico. En Juan 17, cuando Jesús ora al Padre, ¿qué les dice? Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros somos hijos de Dios, vive la presencia de Dios dentro de nosotros y Dios desea que espiritualmente hablando nos apartemos de toda inmundicia, de todo pecado. ¿Que vamos a seguir pecando? Sí, claro. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que cada día nos apartemos más de lo malo. Entre más nos apartemos de lo malo, más vamos a ser felices. Porque el pecado es sinónimo de sufrimiento. ¿Por qué creen ustedes que Jesús sufrió tanto en esa cruz? Y no solamente en esa cruz. Desde que lo capturaron, lo azotaron, hicieron con él lo que hicieron y lo ponen ahí en esa cruz, siendo un espectáculo ante todo el mundo, crucificado como el peor de los criminales, el hombre que nunca pecó, que nunca hizo nada malo, todo lo contrario, hizo todo lo bueno al semejante. Sin embargo, el ser humano en su soberbia se levanta en contra de Dios y crucifican al Mesías. Qué tremendo. Y todo ese sufrimiento que Jesús tuvo en la cruz fue por nuestros pecados. La muerte que Él tuvo como hombre fue por nuestros pecados. El pecado trae sufrimiento y trae muerte. Una consecuencia del pecado. Entonces Dios quiere que una vez que ya somos sus hijos, entendamos que el pecado nos hace sufrir y que nos separa de Él. Usted puede ser hijo de Dios, puede venir a la iglesia, pero si usted no se santifica, no se aparta del mundo, de la inmundicia del mundo, usted va a pagar al Espíritu Santo, lo va a contristar, le va a causar dolor y espiritualmente usted empieza a separarse de Dios. Y es como empezar a morirse uno. Porque separación es sinónimo de muerte. Eso es lo que significa muerte en el original. Entonces Dios quiere que nosotros, como sacerdotes, como templos del Dios vivo, nos consagremos a Él, nos apartemos del mundo para servirle a Él, ya no al pecado. Nuestro cuerpo servía al pecado antes. Ahora hemos sido sacados de la muerte, librados de la esclavitud del pecado, para que ahora vivamos siendo siervos de Jesucristo. Y esto de la santificación, hermano, es algo que es progresivo y es para toda la vida. Y este proceso de santificación podemos dividirlo en 3 periodos o etapas. Vamos a mirar pues los 3 periodos o etapas de la santificación. En la etapa inicial, hay una etapa inicial que es la contemporánea con la conversión. En el momento en que tú te conviertes al Señor, en el momento en que tú crees en el Evangelio de Cristo y naces de nuevo, eres regenerado, en ese momento
eres santo. En ese momento Dios te aparta, te saca fuera y te aparta. Es como el ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de la silla que yo les hice hace ya bastante tiempo? Yo tomé esa silla y dije, esta silla es mía. Nadie se va a sentar en esa silla porque es mía. Así hace Dios con nosotros. Nadie va a tocar tu vida porque ahora eres mío. Ahora somos de Él. Fuimos comprados no con precio de plata, de oro, de piedras preciosas, sino con su sangre. Eso valemos nosotros, la sangre de Cristo. Qué precio tan alto. ¿Quién nos sacó? En ese momento de la conversión fuimos declarados santos, apartados, pero en digamos, en una posición, no más, posicionalmente hablando, fuimos declarados santos por la obra de Cristo, porque Cristo nos lavó, nos limpió con su sangre. Fuimos purificados en el momento de la conversión, estamos bajo la sangre del Señor. Y es una sola experiencia. Por eso es incorrecto lo que hacen muchos cristianos, cubrir con la sangre de Cristo muchas veces a una persona. Te cubro con la sangre de... Bueno, ¿quién cubre con la sangre de Cristo? ¿O es uno o es el Señor? El Señor, una sola vez y para siempre, nos cubre con su sangre, porque ahora estamos ya no bajo la ira de Dios, estamos bajo su sangre. Y cuando Dios nos mira, ya no nos mira en nuestra condición humana, sino la sangre del Cordero, quien nos purificó para siempre, según el libro de Hebreos. Fuimos lavados y purificados. Posicionalmente somos justos, esa es la doctrina de la justificación, en el momento en que tú creíste. En ese momento eres santo a los ojos de Dios, como si nunca hubieses cometido un pecado. ¡Qué tremendo! Eres declarado justo y santo posicionalmente. Eso pasa en el momento de la conversión, es la primera etapa de la santificación. Dios nos aparta, este es mío, nos consagra para Él y nos declara: tú eres santo, tú eres justo, no por tus obras, no por tus sacrificios, sino por la obra de Cristo en esa cruz, por el sacrificio de Cristo. ¿Sí me entienden? Él nos imputa a nosotros una justicia y una santidad que no nos pertenece, hermanos, es de Cristo. Pero bueno, eso es posicionalmente hablando. Por eso existe otra etapa, la etapa progresiva, que es la santificación progresiva. Es decir, en el momento en que yo me convierto, soy santo, soy justo a los ojos de Dios, pero de ahí en adelante empieza un proceso de purificación, donde cada día somos más y más apartados del pecado. Y por último está la etapa final, que es la etapa contemporánea con la venida de Cristo, que es cuando seamos transformados y glorificados, y ahí estaremos con Él físicamente, lo podremos mirar, seremos totalmente santificados. Eso puede ocurrir cuando venga Cristo o cuando nos muramos. Ahí se completa la santificación. Pero vamos a ir mirando etapa por etapa. Bueno, la etapa inicial, que es en el momento de nuestra conversión, que somos declarados santos. Miremos lo que dice 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, o en otras palabras, a los consagrados, a los apartados para Dios en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí miramos que Pablo le llama a la iglesia de Corinto santificada en Cristo. Ya ellos son santos por el hecho de ser cristianos, de haberse convertido, ya son santos. En la etapa progresiva,
Es cuando empezamos en ese proceso de purificación. ¿Qué dice? 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Esta santificación progresiva depende no de Dios solamente, sino de nosotros. Ahora vamos a hablar de eso, no me voy a adelantar. Limpiémonos, es nuestra responsabilidad el de santificarse. Limpiémonos, por eso Pablo le dice, limpiémonos de toda contaminación de carne, todo lo que es carnal, mundano, y de espíritu, todo lo que tiene que ver con los dioses o la idolatría, los dioses falsos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, que esto es un proceso. Es un proceso. Todavía nuestro proceso de santificación no ha sido completado. Estábamos en el proceso, pero cuando venga Jesucristo, que es la etapa final de la santificación, entonces ahí seremos totalmente santos y semejantes a Cristo. Primera de Tesalonicenses 3:12-13 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, cuando ya estemos en su presencia. Nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga el Señor Jesucristo y seamos transformados, ahí nos presentaremos en una santidad perfecta, semejante a la del Señor. ¿Se da cuenta usted la obra de Dios con nosotros? Él no solamente vino a salvarnos de la culpa del pecado, de la condenación del pecado. Él vino a transformarnos interiormente, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios desea, hermanos? Que nosotros, dentro de este proceso de santificación, nos parezcamos más al Señor. Si tú no eres una persona hoy más santa que hace un año, estás perdiendo el tiempo. Tal vez ni seas cristiano. Hoy debes tú ser más santo que ayer, que antes de ayer, que hace un mes, que hace un año. Cada día debemos crecer en santificación, crecer más y más. Ahora vamos a mirar cómo. Tenemos que crecer más y más. Es como, ¿ustedes han visto esos cohetes de la NASA? Que salen así de las bases. El cohete sale, ¿cierto? Y al principio el cohete tiene que ir a una propulsión bien fuerte porque la fuerza de gravedad le impide que suba. Entonces ahí empieza el trabajo inicial. Fuerte, fuerte. Van aflojando el primer cartucho. Sigue el otro, va llegando a la estratosfera. Una vez que ya va cada vez más lejos y más lejos del mundo, de la Tierra, cada vez es menos la gravedad, menos la gravedad, menos la gravedad, menos la gravedad, hasta llega un punto en que el cohete, la nave espacial, queda fuera de esa atracción de la Tierra y queda en la órbita terrestre como un satélite. Eso pasa en la vida del creyente. Nosotros nos convertimos y qué difícil deshacer tantas cosas en nuestra vida que nos gustan, cosas que tienen que ver con el pecado, con la carne. Por eso la Biblia nos habla: apártense de toda inmundicia, de toda lascivia, de toda fornicación, adulterio, robo, lascivia.
chismes, concupiscencia, etcétera, etcétera. Ahí en el libro de Gálatas podemos mirar una lista, en Gálatas capítulo 5 podemos mirar una lista de pecados. Y el Señor quiere que vayamos como ese cohete, cada día limpiándonos y apartándonos, subiendo, apartándonos cada día más del mundo, que llegue un momento en que ya lo del mundo no te atraiga, que esa fuerza del pecado en ti, que esa atracción del mundo, esa seducción del mundo vaya disminuyendo más y más, y tú puedas vivir en el mundo, ¿cierto? En la órbita terrestre, pero sin contaminarte. Y eso es lo que el Señor quiere. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, José es un buen ejemplo. Él se apartó para el Señor, huyó de la doña de Potifar. Él pudo hacer de la suya, no había cámara. En ese tiempo no había cámara. Seguramente estaban solos, pero los ojos del Señor estaban ahí. Y José sabía que él estaba delante del Dios vivo y que no podía ofender al Señor. Aunque nadie te vea, Dios está mirando. No se necesita de cámaras. Dios sabe lo que se mueve en tu corazón, lo que hay en tu corazón, lo que haces en secreto, lo que miras en secreto. Dios sabe todo, las intenciones más profundas de tu corazón. José se apartó y por causa de ser santo, de apartarse del pecado, él fue ¿a dónde? A la cárcel. ¿Eso es justo? No, claro, no es justo. Pero a los ojos de Dios eso es agradable. Muchas veces nosotros, por ser santos, nos van a atacar, nos van a hacer de todo, como hicieron con José. Pero Dios siempre premia a aquellos que le son fieles a Él. Daniel, otro ejemplo tremendo de santidad. Yo no puedo decir eso mismo de David, por ejemplo, que era un hombre conforme al corazón de Jehová, pero él tuvo sus cosas, tuvo sus tachas fuertes. Puedo citarlo a él, pero fue un hombre agradable porque creyó. Pero Daniel, hermano, Daniel fue un hombre muy consagrado, de los más consagrados en la Biblia. Desde luego, después de Jesucristo, él se puede comparar con el Señor, porque es Daniel y José. Otro hombre muy piadoso, Job. Y otro que aparece en Génesis, que fue tomado, arrebatado. ¿Se acuerdan ustedes quién es? Era el bisabuelo de Noé. No, que caminó. Fue el primer hombre, después de la caída del hombre, de Adán y Eva, fue el primer hombre que caminó con Dios y fue arrebatado. Enoch es un tipo del arrebatamiento de la iglesia. Y después de 600 años, según la cronología de Génesis capítulo 5, el Señor trae juicio sobre la tierra y libra a Noé, que también fue un hombre muy santo, muy consagrado. ¿Se da cuenta? Tremendo. Eso hace Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero el mayor de todos es el Señor Jesucristo, quien como Él, en donde en Él nunca hubo engaño, nunca hubo pecado. Sin embargo, Él sufrió por nosotros, por nuestros pecados. No fue por los pecados de Él, porque Él nunca cometió pecado, por los de nosotros, hermanos. Ahora, ¿cómo se desarrolla la santificación? Para ir terminando. El método de santificación se lleva a cabo de una manera doble. Uno,
Dios trabaja en nosotros, en la santificación, el lado divino. 2, nosotros trabajamos en nuestra santificación, lado humano. Lado divino. En el lado divino la Biblia nos enseña a Dios obrando en nuestra santificación, a Dios trabajando en nosotros. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses 5, 23 al 24. Y el mismo Dios, ¿te das cuenta? Y el mismo Dios de paz. ¿Qué hace nuestro Dios? Os santifique por completo. Es Él el que nos santifica. Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es Dios el que nos santifica por completo. Y Él trabaja en todas nuestras áreas. Él trabaja en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. O sea que el trabajo de Dios es integral. Espíritu, alma y cuerpo, todo lo que tiene que ver con el espíritu. El Señor nos aparta de toda contaminación de espíritu, de toda idolatría. Él nos enseña a través de su palabra que debemos apartarnos, ¿sí?, de todo eso. Él nos aparta espiritualmente, nuestra alma. Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad, dice Juan 17. Él a través de la palabra de Dios nos va santificando, y nuestro cuerpo, Él nos guarda, hermanos. Él nos aparta para Él, para que seamos nosotros guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él nos santifica para su Hijo. El Padre eso es lo que hace. Nos santifica en espíritu, alma y cuerpo para su Hijo, para que cuando venga el Señor pueda hallar una novia sin mancha, sin arruga, ataviada. Eso va a ser en el arrebatamiento. ¿Está usted preparado para presentarse delante de su Señor? ¿Puede usted hoy, si el Señor viniera esta noche, presentarse delante del Señor sin avergonzarse? Miremos otro pasaje de santificación, que Dios nos santifica. Segunda Tesalonicenses 2:16. Y el mismo Jesucristo, en el primer pasaje es Dios mismo, el Padre, pero acá aparece el Señor Jesús. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Qué tremendo, hermano. Tanto el Señor Jesucristo como el Padre, que nos ama, nos da esa consolación eterna y esa esperanza de estar con Él por su gracia. Qué tremendo, hermanos. También miremos Filipenses 1:6. Ya miramos la obra del Padre, del Señor Jesucristo. También Filipenses 1:6, hablando del Espíritu Santo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del Señor, hasta cuando el Señor venga. Dios sigue trabajando en nosotros todos los días. Pastor, pero ¿por qué estoy pasando esta tribulación, este problema, Dios está obrando en ese problema, en esa situación de quebranto, ya sea en el área económica, de salud, familiar. Dios está trabajando, porque no hay otra manera, hermanos. Él tiene con su cincel que quitar muchas cosas en nosotros, muchas cosas malas, inmundicias, y nos tiene que pasar por fuego para que seamos quebrantados y purificados en nuestra fe.
A muchos no nos gusta oír eso, ¿cierto? Pero no hay otra manera, el Señor lo hace. Mire, o por las buenas o por las malas, pero Dios completa esa obra. Por las buenas, cuando usted se deja moldear, ¿cierto? Usted es obediente, usted, ¿sí? Pero por las malas, cuando Él tiene que disciplinarlo y azotarlo. Nunca se olvide de lo que dice Hebreos 12:6. Él al que ama, disciplina y azota al que toma por hijo. Entonces, o entiendes a las buenas o a las malas. ¿Cómo prefieres? Yo creo que sería mejor a las buenas, ¿cierto? Y hay cristianos tercos y tan tercos y cabezones que ni siquiera las malas. ¿Y sabe lo que hace el Señor? Se los lleva antes de tiempo. Lo que yo les hablaba en intercesión ayer, el pecado de muerte, que aparece en 1 de Juan 5. El pecado de muerte, que también se mira en 1 Corintios 11, cuando los corintios tomaban la cena del Señor indignamente y se burlaban del Señor. ¿Y qué hacía el Señor? Traía disciplina sobre ellos. Algunos enfermaban y morían antes de tiempo. Ese es el Señor. Lo que sí les he de decir es que, miren, hermanos, Dios va a terminar la obra en tu vida y en mi vida. Él se ha propuesto terminarla. Por eso la salvación no se puede perder. Yo quiero que lo entiendan. Porque si la salvación se pierde, bueno, entonces quedaría una obra inconclusa. ¿Cómo así? Si la salvación se pierde, entonces depende de uno. La salvación depende de Dios. Ya fuimos justificados, estamos siendo santificados por el Señor. Y eso depende de Dios. Esa obra es santificadora. Y Él va a obrar en nosotros y va a completar esa obra, la va a perfeccionar hasta el día del Señor. Si la salvación se pierde, entonces esto sería falso. Esta promesa sería falsa. La obra no se terminaría. Comenzó Dios la obra, pero se terminó. No fue perfeccionada. Entonces Dios falló. Y Dios no falla, hermanos. Y Dios no... Mire, Dios no deja de cumplir sus promesas. Él siempre las cumple. Hasta el día del Señor, hasta que el Señor venga, el Señor va a completar. Ya sea cuando usted se muera o el Señor venga en el arrebatamiento, pero el Señor, de que termina su obra en usted, lo va a hacer. A las buenas o a las malas, como les dije. Y si lo tiene que llevar usted antes de tiempo, se lo lleva. Yo les contaba un caso de un pastor de Tolú. Él predicaba, tenía su iglesia, tenía una familia, pero jugaba doble. Este hombre, recuerdo que este hombre parecía muy bien a los ojos de la gente, pero estaba jugando doble. Tenía ahí su amante. Y todo salió a la luz, porque todo sale a la luz tarde o temprano, ¿cierto? No hay nada oculto entre cielo y tierra. Y este hombre no quiso hacer caso de la exhortación de la gente y de los demás pastores. No quiso hacer caso. Y seguía en las mismas, trayendo sufrimiento a su esposa, a sus hijos. Y una vez viajando, creo que, no sé si iba de Tolú a Sincelejo, de Sincelejo a Tolú. Él iba en una moto y trató de adelantar un carro, vino otro carro en vía contraria y se lo llevó. Murió el hombre. ¿Pudo haber sido salvo? Claro. No es que haya perdido su salvación, hermano, es que hay gente cristiana que a veces se endurece tanto que Dios tiene que llevarse antes de tiempo para que su nombre no sea vituperado por causa de estos malos testimonios.
Hay cristianos así, y eso pasó en la iglesia de Corinto. Eran cristianos, pero el Señor se los llevaba antes de tiempo. Traía enfermedades y se los llevaba antes de tiempo. Tremendo, ¿cierto? Entonces, Dios está claro que nos santifica, pero también está nuestra responsabilidad, hermano. Aunque Dios nos santifica, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que actúa en nuestra santificación, en el lado humano tenemos nosotros una responsabilidad en nuestra santificación, y esta es una decisión diaria, hermano, de todos los días, de entregarse completamente a la voluntad divina. Cuando usted se entrega al Señor y hace lo que Dios dice, usted está santificándose. En otras palabras, si usted está obedeciendo al Señor, su palabra, usted se está santificando. Por eso la Biblia entera está llena de exhortaciones para que nosotros nos entreguemos a la voluntad de Dios. Si hay algo que debe hacer el hombre, el creyente, es permanecer cada día entregado a Dios. Cuando usted se dispone en su corazón a obedecer a Dios, aunque le cueste, porque nos va a costar, y usted decide y se somete, usted se está santificando. Cuando le dice no al pecado y sí al Señor, usted va creciendo más y más en estatura, y el Señor lo va a utilizar más, porque Dios utiliza instrumentos limpios, no sucios. Si usted va a la cocina y le piden un vaso de agua, ¿usted qué vaso va a utilizar? ¿El que está en el lavaplatos o el que está limpio? El que está limpio. Así hace el Señor. A los que están limpios, el Señor utiliza. Pero Señor, ¿por qué no me utiliza? ¿Por qué no? Límpiate. Límpiate. Obedece al Señor. Deja esa hipocresía. Deja de aparentar lo que no eres. Hay unos que aparentan y son religiosos y no son cristianos. Son pura apariencia, como los fariseos. Y es un amor aparente al Señor, sirven al Señor, pero esa apariencia es una carátula. Y es fácil aparentar, hermano. Y más cuando uno pone esa carita de cordero degollado, como que no mata una mosca. No. Uno puede aparentar, pero tarde o temprano sabemos quién es quién, porque por los frutos nos conocerán. Y en Romanos 6 dice: y tendréis por fruto vuestra santificación. En nosotros, si realmente está el Espíritu de Dios obrando, debe producirse un fruto, y es la santificación. Que usted cada día sea más y más santo, más y más parecido al Señor. Santo no significa ser bueno. Santo significa simplemente cada día estar más y más consagrado al Señor y alejándonos del pecado del mundo. Pero hoy en día miramos cristianos en las iglesias, van a las iglesias y viven en fornicación, en adulterio, en discotecas, tomando, viviendo una vida de disolución, de mentiras, y van a la iglesia. Mire, la iglesia evangélica está llena así de gente. Los cristianos de hoy en día, entre comillas, ¿no? Estos no son cristianos, esos no han nacido de nuevo. Porque cuando uno nace de nuevo, hermano, eso se va a notar. La vida de Dios se nota en una persona. Esa persona va a querer hacer lo bueno, y cuando hace lo malo se compunge en su corazón, se duele. Pero aquella persona que anda en el pecado, practicando el pecado, ¿qué dice 1 de Juan 5? Que el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Y así están llenas las iglesias de supuestos o pseudos cristianos que van a las iglesias, escuchan la palabra de Dios, pero viven la vida de cualquier mundano, en desobediencia, haciendo lo malo abiertamente, sin temor de Dios. Eso no son cristianos. Pero entre esas personas hay algunos que sí son cristianos, y a eso el Señor los disciplina, porque Dios al que ama disciplina es otro que toma por hijo.
y termina esa obra de santificación, pero nosotros debemos estar dispuestos a cooperar con el Señor en esa obra, santificándonos. Romanos 1, del 1 al 2, dice, ya para ir terminando: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado. Esta palabra apartado es sinónimo de santificado. Pablo fue apartado, santificado para el Evangelio de Cristo, para el Evangelio de Dios, es decir, para predicar su palabra. Usted fue llamado, usted fue apartado, ¿para qué? Para lo mismo, hermano. Porque es una obligación de toda la iglesia, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Nosotros hemos sido apartados, pero debemos tener la conciencia que una vez que somos apartados por Dios, debemos vivir vidas apartadas. ¿Cómo es posible que hayan jóvenes, tanto adultos, escuchando reggaetón, viendo películas de terror, de sangre, o sea, qué congruencia, cosas que ofenden a Dios? En discotecas, ¿qué se va a hacer a una discoteca? Ya no se va a hablar, ni se va a platicar de filosofía o de política, no, hermano, allá se va a hacer lo malo. ¿Sí? A eso se van a la discoteca. Vaya, entre a una discoteca si quiere y vea lo que hace la gente. Emborrachándose. Cristianos que se emborrachan. Hay algunos que sí. No quiere decir que nosotros no nos divirtamos sanamente. No hay nada, ningún problema en que usted escuche una música bonita, departa con su familia, ¿sí? Puede estar en un ambiente agradable con sus amistades, divirtiéndose sanamente. Y eso es algo diferente, pero lo que hacen algunos pseudo cristianos, eso ya deja mucho que decir, hermano. Entonces, hermano, la santificación la podemos poner en práctica a través de algunos actos espirituales y desarrollar cada día más nuestra relación con Dios por medio de la oración, cuando usted ora, cuando lee la palabra, cuando usted se congrega, usted está creciendo en santificación. Entiéndalo bien, si usted no busca una comunión con Dios, si usted no ora, si usted no lee la Biblia, si usted no se congrega, sino de vez en cuando, imposible, hermanos, que usted pueda crecer en santificación. Y lo que Dios quiere es que crezcamos en santificación. ¿Cómo está su vida en oración? ¿Se ha leído la Biblia por lo menos una vez en su vida? ¿Se está congregando lo suficiente? Bueno, yo sé que ustedes sí. Yo siempre los veo y los felicito, eso está muy bien, pero hay mucha gente acá que no lo hace, sino cada domingo, o cada 15 días, o cada vez que se les ve de vez en cuando. No debe ser así. Debemos congregarnos todas las semanas, participar más de la iglesia, ser más activo en la iglesia, servir al Señor, porque ahí te estás santificando, ahí estás creciendo en santificación. Pero si usted viene a la iglesia, se sienta, recibe un mensaje y sale, y llega otra vez a otra reunión y hace lo mismo, y usted no sirve al Señor, no ministra sus dones, sus talentos a las demás personas, usted no habla a nadie del Señor, usted no discipula a nadie, no hace nada en la iglesia, ¿no se siente usted mal así? ¿Y qué puedo ser útil, Señor? Tú me has llamado como sacerdote, quiero servirle. Una de las cosas que a mí me pasó cuando me convertí fue que empecé a sentir el deseo de servir a Dios. Eso debe nacer, eso es del Espíritu. Por eso, hermano, sirva a Dios. Cuando usted sirve a Dios congregándose, orando, leyendo la Biblia, todo eso va a ayudarle mucho en la santificación, hermano. Que estamos en santificación, porque Dios viene, hermanos, por una iglesia santa. Si bien la salvación no es
por las obras. Las recompensas sí son por las obras. Usted es salvo por gracia, no tiene que hacer ninguna obra. Pero ojo, una vez siendo salvo, usted no va a abusar de la gracia. Porque esa gracia no es para que usted siga pecando, para que siga en su misma vida. Esa gracia ahora es para que usted viva para Dios y produzca buenas obras. Efesios 6:10. Efesios 2:10, perdón, que habla que fuimos creados fuimos creados y preparados para las buenas obras que Dios preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que andemos en ellas. Fuimos creados para buenas obras. Fuimos salvados para buenas obras. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Te exaltamos, te bendecimos en esta noche. Glorificamos tu nombre. Si usted ha preparado una ofrenda, tómela en su mano derecha. Dile al Señor de lo recibido de ti. Hoy te doy, Señor, conforme a lo que he prosperado, conforme a lo que he propuesto en mi corazón, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría, porque tú amas al dador alegre. Bendice, Señor, las ofrendas de tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya. Te adoramos, Señor. Cierre sus ojos en esta noche y dile al Señor: Señor, aquí estoy delante de ti. Nada puedo ocultar a tus ojos. Te pido en esta noche que renueves mi vida. Que seas tú cada día santificándome más y más para ti. Que cada día pueda yo, Señor, crecer en santificación y pueda agradarte a ti, Señor. Porque ahora vivimos no para agradar a los hombres, no para servir al pecado, sino para agradar a Dios y servir a Cristo. Para eso hemos sido llamados. Te adoramos, te exaltamos y dile al Señor a través de este canto: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser sanado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Te adoramos, te necesitamos cada día más, Señor. Lávanos, límpianos de nuestros pecados, de nuestras inmundicias. Lávanos, Señor, purifícanos con hisopo, con tu sangre preciosa, amado Rey. Lávanos, Señor, de todas nuestras inmundicias, de todo aquello, Señor, de todo aquello, Padre amado, que te desagrada, Señor. Lávanos. Hoy confesamos nuestros pecados. Su palabra dice que el que confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo
para perdonarlo y limpiarle de toda maldad. Gracias, Señor. Te adoramos y te exaltamos y te bendecimos. Gracias. Vamos a alabar al Señor en esta preciosa noche para